Les damos la más cordial bienvenida, 26 de enero a primera vista, lunes a viernes, 7 de la mañana por la RR, Radio Resistencia, Radio Revolución y Radio Rebelde. Hoy tengo el gusto que nos acompañe el periodista Óscar Venancio Ramírez. ¿Cómo le dicen más, Óscar o Venancio? Siempre le pregunto eso. Las dos formas. Venancio, aquí está con nosotros. Nos vamos a acercar un poco más. ¿Cómo no? Me extraña como que no fuera hombre de radio. Usted nos acerca al micrófono. Perfecto. No, de igual, o sea, no importa. O sea, me llamo, bueno, me pusieron Óscar Venancio Ramírez. Unos, en mi familia me dicen Óscar y los amigos me dicen Venancio. Los cheros le dicen Venancio. Entonces no hay ningún problema. Bueno, genial. Entonces, ahí están saliendo unos radios, pero al final. ¿Cuál es mi cámara? La suya es esta. Esta. La común es aquella. Ajá, aquella ok. es la mía. Sí, para no. Y la de arriba no es de nadie. Esa no la tenemos activada. Bueno, perfecto. Ya está con nosotros, como les decía, Óscar Venancio Ramírez, que nos acompaña en esta mañana de lunes. ¿Cómo saben? Hoy comenzaban ya los últimos colegios que no habían ido a clases, hoy comenzaban. Los colegios privados. Sí. Pero los hipotes de las públicas la otra semana, el otro empiezan lunes. el otro lunes, sí. Entonces va a ser más terrible el tráfico. Ese día que hay que levantarse más temprano. Incluso hoy el tráfico está, pero pesado. Por eso le decía, hoy los últimos colegios que no habían entrado, hoy ingresaron. Yo creo que hoy es mejor andar en Chuzón, en bus. Pero van bien llenos también. Sí, pues sí, pero que en carro, porque no, hombre, qué terrible, a vuelta de rueda. Sí. Es que el tráfico no solamente es un problema de este país, sino que de las capitales que están hacinadas. En Guatemala, por ejemplo, es espantoso. Es terrible, es espantoso el tráfico en horas picos. Y aquí en El Salvador igual, aquí sin alternativas, carreteras sin señalización, el aumento de accidentes de tránsito. Me decía mi amigo, el periodista Armando Reyes, de Sol TV, en esa ruta militar no hay día que no haya un accidente de tránsito. Ayer, por ejemplo, yo iba para mi pueblito, en la tarde. ¿Y cuál es su pueblito? San Ramón, Cucatlán. San Ramón, Cucatlán. Abajo de Cojute. Sí, por la panorámica. Hombre, ahí por Santa Cruz, Michapa, mire, un carro, una camionetilla de ladón. Terrible ese accidente. Totalmente destrozada. Dos personas fallecidas y dos lesionadas. Increíble, pero espantoso como la camioneta de ladón, el conductor se fue a estrellar en un árbol y quedaron, pero impactada. Había una fotografía que no es publicable, donde se ve el muchacho que iba atrás completamente destrozada la cabeza. Que va con la camiseta de ladón, creo. Sí, pobrecito, no, mire, es que no sé, yo, a mí, por eso le digo, a mí hasta miedo me da a veces manejar cuando, bueno, hoy no tengo vehículo, pero sí da miedo manejar. Sí, se complica bastante. Y ese famoso maneja la defensiva, mantenga la distancia, eso se quedó, no hacemos caso. Es cuestión, diría, cultural también, ¿verdad? De la anarquía, sí, del más fuerte, del garbo imponiéndose en las carreteras. Pienso yo que estas currículas de estos tecnócratas que han diseñado la nueva currícula de los hipotes en las escuelas deberían de incluir educación vial, hombre, como materia, como educación. O sea, no solamente aquella, no sé cómo le llaman ahora, esa materia que tanto se vendió en los regímenes fachos, ¿no? Moral y cívica, ¿verdad? MUSI le llaman ahora. Sí, entonces. Moral, urbanidad y cívica. No, o sea, no, eso es buenas costumbres, porque eso se diseñó en esos tiempos, el respeto a la bandera,
que llega en algún momento a crear un falso nacionalismo, ¿va? Como dirían otros, un chauvinismo, ¿va? Entonces, sí, no, claro, entonces hay que saber realmente dosificar también las materias que se le da a los niños, a los jóvenes, y creo que la educación vial es importantísima. Si es que los accidentes de tránsito es una pandemia en este país. La mayor cantidad de personas que están siendo atendidas con una precaria atención de salud en nuestro El Salvador es gente que resulta golpeada en accidentes de tránsito, especialmente en las vacaciones de Semana Santa y Navidad, como que la gente se alebresta, como que se le sube la adrenalina y solo para irse a morir. Bueno, perfecto. Oscar, Sí. Creo que estamos viviendo momentos bastante complicados, pero ayer hubo una demostración de querer. Ayer realmente era una marcha que se llamó el 25 Marchamos, se ponía, pero era una marcha realmente de San Salvador. No porque se desarrollaba acá, sino que la gente era, en su mayoría, de San Salvador. Gente consciente, hombre. Gente consciente, diría yo, gente consciente que está bien, pero bien informada. O sea, la gente que marchó ayer es gente que está bien informada, que gente afectada por ese régimen de excepción que ya no tiene razón de ser, hombre. Si es como dicen que ya derrotaron las pandillas, el régimen de excepción tiene que hacerse a un lado y restablecer las libertades democráticas a la manifestación que cada uno de nosotros tenemos. Y pues ojalá que se siga respetando el derecho que la gente tiene a manifestarse, ¿no? O sea, imagínense ayer una manifestación con cientos de personas congregadas, no me atrevería a decir miles, lo que cientos, porque hay que ser honesto. Yo tengo alrededor de 40 años de cubrir marchas, ¿no? Como periodista y en alguna ocasión que me vi como decirle en medio de la histórica marcha del 22 de enero de 1980. ¿Qué pasó en esa marcha? En esa marcha yo venía hace 46 años. Sí, yo venía de ver a mi madre, que estaba hospitalizada ahí en el Rosales. Sí. Ella sufrió una caída no, eso le estoy mintiendo, eso fue en octubre del 79, no, no sé qué había venido a hacer en el 80, y pues de repente yo vi el desparpajo, ¿no? Era un muchacho de 16, 17 años quizá. Estaba adolescente, ¿no? Y empecé a ver que la gente empezó a correr, ¿no? Y de repente escuché balazos, ¿no? Y a mí no me quedó la alternativa que cubrirme tras unos paleteros. Y ahí pasé la lluvia de todo ese tremendo zafarrancho. Hubo muchos muertos. Es la histórica marcha donde marcharon, digo marcharon porque yo no marché, sino que me había envuelto en alrededor de 200,000 personas. Una fuerza de demostración de la gente que puso a temblar al régimen de esa época, ¿no? A la Junta Cívico-Militar, ¿no? Que localmente se conoció como la Junta Revolucionaria de Gobierno, pero internacionalmente los medios de comunicación decía la Junta Cívico-Militar, integrada por civiles y militares. No sé si has oído de esa histórica marcha, o sea, fue enorme. Luego, con otros amigos del pueblito donde nací, en el año
en el mismo 80, iba a venir a los sepelios de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Pero mi padre me dijo cuando venía, ¿para dónde va? No, es que con los cheros, no, ya sé para dónde va, usted no me sale. Pero en la noche cuando vi a los amigos me dicen, mejor que no hayas ido. No, el tiroteo que se formó y todas esas imágenes, ¿no? Fue terrible. Los muertos durante el sepelio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Qué difícil. Por eso es que cuando tuve, diríamos, el privilegio, ¿no? de ir a Roma a la canonización. A la canonización. San Óscar Arnulfo Romero. San Óscar Arnulfo Romero, yo me sentí emocionado. Porque eran momentos de justicia. Y se podría decir hasta justicia divina. Sí, me sentía emocionada y recuerdo que me dice Moisés Urbina. Claro, ellos son conservadores, uno tiene otro pensamiento. Y todos tenemos derecho a pensar políticamente como vemos el mundo. Creo que es un derecho ciudadano. Y me dice Moisés Urbina, cuando fue la canonización de José María Escrivá Balaguer, que era como el máximo dentro de la iglesia del Opus Dei, del conservadurismo dentro de la iglesia católica. Aquí me dice, se sentía la solemnidad, me dice, y lo grandioso y todo, hasta allá, si puedes ver hasta allá, me dice. Le digo, lo que pasa que vos lo sentiste así porque pensás, le digo, y vos respondés a esa visión política ideológica del mundo, le digo, así, barriéndome, va. No, quitando eso, no, le digo, pero aquí lo que estás observando, le digo, estaba el evento y el Papa Francisco estaba, lo que estás viendo aquí es una solemnidad, le digo. Este es espectacular, le digo. Porque está así un frío, le cuento, terrible, va, terrible. Entonces, ¿a qué vienen todos esos comentarios, ¿no? en este conversatorio que tenemos, porque no es una entrevista? A que cuando la gente se manifiesta, la fuerza es muy reveladora. Y me decía ayer Marvin Aguilar, que lamentablemente no pude sacar esa partecita donde Marvin me dice, creo que él es muy creativo en sus puntos de vista, que por la situación económica imperante en este país, por esa ebullición que está como en una olla de presión, y esa olla de presión la tiene sujetada, este es el régimen de excepción, podría en algún momento convertirse en una Minneapolis, en una Teherán, en una París, donde hoy pues hemos observado manifestaciones multitudinarias en Nueva York, por ejemplo, sobre los gravísimos problemas que está pasando en estos momentos internamente en los Estados Unidos y otras sociedades como la sociedad iraní que reclama derechos de un gobierno fundamentalista, autocrático, déspota también, ¿no? Y la expansión en el mundo de esta tendencia fascista de fachos, ¿no? Que están sujetando las libertades de la gente, hombre. Es que eso es lo preocupante. Y las voces que podemos ver son las voces del periodismo independiente, que también nos tienen fregados, nos tienen jodidos. Digamos, ayer en la marcha pudimos ver, quizá al inicio, muchos periodistas, otros estudiantes,
medios alternativos hoy de redes sociales, Sí. pero el periodismo generalista de medios tradicionales ayer hizo falta. Es que a la línea editorial de cada uno de los medios no les interesa ya. Es que no les interese. O sea, los colegas de los medios tradicionales sí les interesa, pero ellos también responden a una línea editorial. No es culpa de ellos. Yo vi a colegas de la KL ayer, perdón, al inicio de la marcha. Sí. Yo los vi, ellos llegaron, pero no es que no les interese. Lo que pasa es que, perdón, un medio comercial vive de la pauta. Además, hay que tomar factores en cuenta. El espectro radioeléctrico no es de los privados, es del Estado. Y quien tiene el control de la CIGED del espectro radioeléctrico es precisamente el Ejecutivo, el gobierno, es Bukele. Si este medio se pone contestatario, si se sale de las normas que el régimen ha establecido, simplemente les cancelan la licencia de funcionamiento y los ahogan económicamente y hasta ahí llegó. Pues. Yo quiero decirle, yo los entiendo, yo no los critico. Yo no los critico porque dentro de... Y porque conozco también muchos colegas que trabajan en medios de comunicación, yo sé cómo piensan y cuál es el punto de vista de ellos. Claro que a la hora de escribir, de redactar sus informaciones, tienen que ver cómo hacen el manejo inteligente de la nota. Y debo de decirlo con toda sinceridad, yo casi toda la vida critiqué la línea editorial de la prensa gráfica y el diario de hoy, a tal grado que en mis años yo nunca llevé mi currículum vitae a ninguno de esos medios. Pero hoy digo una cosa, el diario de hoy y la prensa gráfica están haciendo un periodismo excelente, buen periodismo. Porque les tocó que los atacaran a ellos. Han cambiado su posición. Creería o no, creería yo. O pasaron a ser del montón, entonces sus privilegios se acabaron también. No creo que del montón, porque ellos siguen marcando la pauta. Yo creo que esa posición privilegiada de medios tradicionales de marcar la pauta, la siguen manteniendo, más que la televisión. O sea, la prensa gráfica y el diario de hoy no han dejado de ser los medios con mucho protagonismo en la opinión pública del país. Sí. Venancio, Sí. ayer fue un collage de peticiones que se hacían al gobierno de cambiar el curso del país en indefinidos temas. Cada grupo, cada organización, cada bloque llevaba peticiones muy personales. Habían, sí, es cierto, peticiones en común, quizá eran la libertad de presos políticos, de los inocentes del régimen de excepción. El tema medioambiental también fue fundamental, pero ¿a qué quiero llegar? Ayer hubo muchas peticiones. ¿Y estas se escuchan o quedan únicamente en peticiones? Yo creo que solamente es el reclamo de la gente, que los ven y creería yo que es triste decirlo porque no debe de ser así. Este gobierno debería de escuchar el clamor de la gente, la petición de la gente. Pero como que para que haya cambio tiene que haber crisis. No digamos, cuando hablamos de crisis de violencia, no, tampoco. Pero como está la situación económica tan difícil y dura en este país, como que tiene que haber crisis.
¿Pero qué es crisis? Solamente cuando hay una crisis hay cambios. Pero ¿y no hemos pasado ya por varias crisis? No, pues sí, pero se matizan. Y ahorita todo se ha matizado, todo se ha escondido. Ayer el representante del movimiento Movir, Samuel Ramírez, decía que comparó a la Binaes con el Coliseo Romano. Y le digo, ¿por qué usted compara, le digo a Samuel, a la Binaes con el Coliseo Romano de El Salvador? Bueno, porque aquí es el edificio del espejismo, porque está lejos de ser biblioteca, pero es un edificio bonito, de luces, que asombra medio mundo y trastoca la realidad que no existe en este país, me dice. O sea, hacía una cuestión de símil, ¿verdad? Entonces, y cuando se esconden las cosas, pues los resultados son bien complicados, bien complicados. Y si, hombre, llegamos, por ejemplo, nosotros nos enteramos a través de una entrevista que los colegas de la UCA le hacen a una señora que ya había conseguido trabajo en el sector privado y no la contratan porque podrían tener problemas con el gobierno. ¿Cómo es eso, hombre? ¿Cómo es eso que se le niegue el derecho al trabajo? Si es un derecho humano. No puede ser, eso no puede pasar en un país que supuestamente habíamos pasado ya esos estadios. ¿O no crees que es así? Pero es que Venancio, todo esto se traduce en miedo al final. Sí. Porque vuelvo a los medios. ¿Qué nos pasó a nosotros en la 106.9 y antes en la Mayavisión? Es que si les compramos a ustedes, se va a molestar el gobierno. Correcto. ¿Verdad? En otros casos sería, es que si yo contrato a Venancio, que él no está a favor. O sea, porque esto es bien duro. El que usted exija sus derechos, pida justicia, es no estar a favor. Y todos así lo ven. Entonces, si yo lo contrato a usted, me puedo meter en problemas, mejor no. O sea, todos lados se vuelve un miedo. Si yo voy a una entrevista con Venancio o con Francisco y soy funcionario, me van a echar. Mejor no. Es que usted es muy duro. Usted tiene unas posiciones muy duras, muy radicales. ¿Usted cree que si usted va o su servidor va a buscar trabajo en un medio tradicional, nos van a dar trabajo? No tan, hombre. No tan. Nosotros los conocemos a todos, sabemos quiénes son, entonces. Y ellos pueden decir, no, hombre, es que vos no, es que vamos a tener problemas de esta manera. Entonces, nosotros que estamos expuestos a la opinión pública. Ahora bien, esta gente que no está expuesta a la opinión pública, solo por el hecho de haber sido despedida de una institución que fue desaparecida, no le dan trabajo. No, de asombrarse. Por ejemplo, desde el tiempo de la guerra se dijo que había un listado de periodistas que estaban en una lista negra. Y que todos lo han tenido. Y que no se les daba trabajo por X o Y razón. Y luego vinieron los tiempos de Arena y para el grupo no había oportunidades. Pero Arena dejaba lagunitas, dejaba espacitos. ¿Y cuáles eran esos espacitos? Eran las alcaldías, hombre, que se publicitaban. Entonces, usted como medio alternativo salía con sus proyectitos independientes, publicitándose el trabajo que las alcaldías hacían.
y ya usted creaba sus medios alternativos y ahí iba subsistiendo. Ahora nada. O sea, todo eso se cerró completamente. Ni la empresa privada. Ni la empresa privada. Antes, por ejemplo, recuerdo yo, tuve una mala experiencia con alguien que me dijo, mira, publiquemos suplementos en la noticia. Entonces nosotros redactamos los suplementitos, hice los contactos, pero lamentablemente él cobró y cobró bien, ¿va? Y a mí casi no me dio nada, ¿va? Pero había en esos espacios y cobró bien, le cobró a Jepín, porque otro amigo me dijo, mira, a Jepín el gobierno le está dando 40,000 colones para publicitar. Era una ONG fantasma. Su dirigente ya murió, y voy a decir su nombre porque ya murió. Willy. No, Andrés Amado Pérez Marroquín, de la UPD. Tenía un presupuesto como de 40,000 pesos. Y le consiguió los suplementos a... Estamos hablando de 30 años. Algo así. Y William Hueso también apoyaba. Sí, William Hueso apoyó bastante. Apoyaba yo debo reconocer que apoyaba. En la Mayavisión apoyó bastante. Apoyaba bastante, incluso... Era diferente él. Sí, a nosotros nos daba pauta porque teníamos un programa que se llamaba Noticias y Deportes Monumental con Sergio. Con Raúl Bertrán. Raúl era. Entonces, ahí estaba Bio Segovia también. Y él se anunciaba con nosotros, igual que don Catalino Ezequiel Miranda, que ahí, entonces, era gente, entonces, o sea, era otro momento, pero ahora todo cerrado, todo vedado. Con esto logran el objetivo, digamos, el gobierno de tener más control. Claro que tienen más Aunque control. está la apertura de las redes sociales. No, pero les digo, es que una cosa es que nosotros estamos en redes sociales o en el streaming y no tenemos que pasar por el control del espectro radioeléctrico, que es el Estado, pero digamos, la forma en que nosotros lo hacemos sí es de invertir. No es, bueno, vengo, me siento y me pongo a hablar tonteras. O porque se me ocurrió. Yo les he dicho en varias oportunidades, yo no soy periodista o yo no soy creador de contenido, como dicen ahora, porque se me ocurrió un día de esto, y, voy a hacer un programa y chido. No, esto es una radio de verdad. O sea, hay operador, hay equipo, somos 24 horas, tenemos diferentes espacios, diferentes invitados, colaboradores. Y esto no es porque yo a Venancio lo conocí hace un año y aquí vienen. Si con Venancio nos hemos visto durante mucho tiempo. Quizás no coincidíamos mucho, pero llega un momento en el que sí se coincide y sí puedo decir, yo doy fe que Venancio sí es un periodista. Yo sí puedo dar fe de que Venancio sí tiene experiencia en coberturas. Por ejemplo, en la marcha de ayer, ¿qué consejo le voy a llegar a dar a Venancio de la marcha, de la cobertura? No, yo lo veo trabajar y él sabe lo que hace. Todos nos respetamos. Pero un creador de contenido que está en la conferencia de prensa y te está apartando y te está diciendo que no te pongas ahí, o que él se está tomando fotos y se está riendo de lo que están diciendo, o sea, eso dista mucho de lo que nosotros hacemos. Una falta de respeto, hombre. O sea, yo, aunque esté diciendo cosas que no me parecen, jamás voy a hacer, puedo cuestionar con una pregunta, sí, pero con la seriedad del caso y el respeto ante todo. Ante todo, sí. Entonces, hoy, a pesar de que sí hay redes sociales, el gobierno tiene el control completamente. Fíjese que hay algo que la Federación Salvadoreña de Fútbol... No, pero ha empezado han empezado a propugnar, no sé si es la federación o es la misma gente de medios, que han empezado a exigir, no sé si esa decisión se emana de la federación o de la gente del entorno,
de no darle credencial a los creadores de contenido, sino a periodistas que cubren el fútbol. Y eso está bueno. Eso está bueno. Porque que se empiece ya a ordenar la casa. En México, la presidenta Sheinbaum le da prioridad a los, allá sí les dicen así, les dicen chayoteros. La palabra de los mexicanos para quienes reciben prebendas es chayotero, para explicación de la gente, y aquí se les dice menteros. Eso, fíjese que hice un programa Sí, donde dije eso. sí. Exactamente. Aquí. O sea, no vengamos con frases de otro país que sos chayotero, las coimas. No. En El Salvador es mentira. Yo nunca lo he escuchado. No, es que no sé en qué realidad viven ustedes. O sea, estamos diciendo aquí es mentero. Aquí es mentero. O sea, este era el clásico, Tomer. No. Para los dulces. Aquí no, la explicación es esta. Aquí la explicación es que, y voy a citar porque ya murió también, en la época de los militares de Sánchez Hernández, me decían los periodistas que nos antecedieron a mi generación, muchos ya murieron, decían que en la época de los militares de Sánchez Hernández y de Molina, a los periodistas prepago, que era entonces el superministro de Información, el doctor Waldo Chávez Velasco, les daba en un de esos, la menta era menta gallito, el forro era color verde. Entonces ahí les metía la preguntita de que iban a hacerle al presidente. El presidente tenía ya un guión de lo que iba a hablar, porque los periodistas le iban a preguntar el listado de preguntas que le iban a formular. Y el rollete de billetes se los daban envueltos en papelito de menta. Entonces de ahí salió la palabra mentero, menta. Ese le están dando menta. O escuchaba en voces de operadores que también trabajaron en esa época y me contaban el mapache, Bustillo. ¿Sigue vivo? Sí. El mapache me decía que él les decía, no, este está matriculado, decía. Está matriculado en algún ministerio, matriculado en casa presidencial, porque recibían su billetito pues para complementar el salario. Y muchos hacían sus dineritos, pues el dinero que no les pagaba el medio en esa época. Entonces de ahí surge entonces ese tipo, pero ya la palabra chayote se lo han inventado estos bobos en esta época. ¿Va? Esta palabra es México. Alienados. En México si así les dicen, los chayoteros. Entonces la presidenta Sheinbaum le ha dado prioridad a estos, entre comillas, creadores de contenido que le preguntan lo que ella quiere responder. Eso se empezó a hacer en la época de López Obrador. Hay sujetos como Lord Molécula, si usted lo busca ahí, Lord Molécula, es un tipo un tanto caricaturesco, ¿no? Y que es muy criticado, pero cuando preguntan después de la gran lisonja, viene la pregunta, no, pues sí, así es, pero en fin. Pero lo cierto es una cosa, y lo digo con mucha tristeza, ¿no? Que el medio tradicional se está muriendo, hombre. Los medios tradicionales están muriendo. Y hoy el auge es a través de las redes. Y como lo dije en otra ocasión, nosotros nos dormimos en la carretera
y en esa carretera se montaron los famosos llamados influencers, ¿no? Y llegaron a generar una buena cantidad de seguidores, por los cuales ganan Pero es que mire, Venancio, dinero. yo disto mucho de esa opinión en un aspecto. Sí. Hoy con las redes sociales, usted puede saber y tener sus métricas, considero muy confiables, de cuántas personas consumen su contenido. Pero tener ese dato en radio o televisión es imposible. Eso de las encuestas y todo, sí, tiene validez, pero, Sí. pero habemos, no sé si millones, pero cientos de miles de personas que en su vida los han encuestado para preguntarle qué está viendo, qué radio está escuchando. O sea, no sabíamos el alcance que teníamos. Y yo le voy a poner un ejemplo de cómo fue cambiando la cosa. En unas 2 o 3 oportunidades, les dije, fíjese que al invitado, tengo problemas en el volcán y no estoy transmitiendo por X problema. Pero sí tengo redes sociales. Ah, no, si no salimos en la radio, no. Y es permitido. Sigue Está siendo, bien. sigue siendo. Pero después era, y hoy no nos vamos a salir en las redes. Ah, no tenía ninguna razón para no transmitir, ni porque sí, sino que simplemente ese día no se va a transmitir. Ah, no, si es así, no. Pues sí, pero viene a la radio. Sí. En la radio sí vamos. Sí. Sí, pero no. Bah. Ya después que nosotros nos pasamos completamente a una radio en línea, pero no están saliendo en la radio, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieren? O sea, porque la penetración, digan lo que digan, de la radio y de la televisión, siguen siendo muy grandes. Porque yo recuerdo algo. Las famosas tribunas de Chafik que transmitíamos en la Mayavisión. Yo les decía, yo atrevo a decirles de que una mala tribuna la estaban escuchando unas 300,000 personas. Pero el momento político No, también. no, le estoy hablando. Sí. Caso que en redes nunca lo vamos a lograr. No. No lo logran. O sea, es más, usted ve al presidente que tiene, creo que 7 millones de seguidores en X. Pueden ser 8. 10, póngale, 10 millones de seguidores. Y lo están viendo 20,000. Sí. Según esa métrica. Sí. Cosa que en radio ni en broma pasa. ¿Por qué? Porque es una penetración mucho más grande, ¿verdad? No, hay un Eso no ha detalle. cambiado. Hay un detalle. Pienso yo de que si bien es cierto, los medios tradicionales han perdido Sí, mucho. han perdido Terreno. audiencia, mucho terreno, a tal grado que el noticiero Univisión desapareció. Hoy se llama Univisión Más. Y muchas cosas que han desaparecido. Los periódicos hoy están en línea, los grandes periódicos. Ya la impresión quedó atrás también. Pero hay algo que la radio, aunque es el primer medio electrónico que salió en las primeras 2 décadas del siglo XX, es un medio que se va a mantener vigente. ¿Por qué? Porque en un periodo de catástrofe natural el primero que sale. que hoy está tan proclive, es el único medio que queda al aire, hombre. Se va la energía, se va el internet, truena todo, menos la radio. Si la radio está en un lugar estratégico y está bien, la radio queda funcionando. Y si no, Sí. veamos el ejemplo del terremoto de 1986. ¿Cuál fue la única radio que quedó al aire? La Cuscatlán. Por donde estaban sus transmisores. Ajá. Vos trabajaste en la Cuscatlán. Sí. Entonces, la radio Cuscatlán fue la única. Y ojo, ¿Sí?
la radio Cuscatlán se posicionó realmente a partir de ese terremoto. Sí, o sea, ahí hasta el que no la conocía, sí, topó. Y sí. ahí quedó. Y vaya, por ejemplo, para los terremotos de 2001, el internet todavía era incipiente, no estaba... La única radio que estaba en línea no estaba tan en el desarrollada. 2001 fue la radio guanaca.com. Fue la única. La de Mauricio Herrera. Herrera. Yo era el director. Y Mauricio era mi jefe. Entonces, o sea, todo colapsó. Entonces, menos la radio. En los primeros minutos del terremoto del 2001. Mire, pero le digo algo. Sí. ¿Sabe por qué no cayó la Mayavisión? Sí. Por la radio guanaca.com. Sí. Por una sencilla razón. Porque como estábamos en la Mayavisión, ocupábamos absolutamente todo lo de la Mayavisión. Okay. Entonces, si la Mayavisión estaba arriba, nosotros estábamos arriba también. Claro, claro. Entonces, pasó eso. Y entonces, en los primeros minutos del terremoto, recuerdo que todavía no tenía datos. Estaba Neri Mabel al aire, junto a don Armando Segovia. Mi tía Neri. Que en paz descanse don Armando Segovia. Estaban solamente recibiendo llamadas. La gente reportándose de las distintas colonias. Y al ratito me entero de que se había tapado la Leona. La Leona. Estaba tapada la Leona. Se bloqueó el río Jiboa. Se había cambiado la geografía totalmente en los ríos. La zona sur de Cuscatlán, como 6 o 7 municipios, las casas en el suelo. Entonces, toda esa información la tenía, pero no tenía cómo comunicarme, porque no había telefonía celular. No había nada, cómo comunicar. Y pasé todavía a las oficinas aún de Antel, y pregunto, ¿ahí hay línea? No hay línea. Estaban caídas la señal. Y llego a Antel nuevamente, como a los 5 minutos, y me dice, ya hay línea, márqueme, dijo. Y marqué, y con suerte me cayó la llamada en KL. Yo no trabajaba en KL, simplemente era servicio. A partir de ese momento empezamos a pasar toda la desgracia que había generado el terremoto del 13 de enero del año 2001. Y nomás terminé mi reporte, entró Raúl Beltrán con las colinas, toda la destrucción de las colinas. No fue, y le digo, ¿cuál fue el medio? La radio. O sea, no deseamos tampoco, Dios quiera que no pase nada, claro. Pero el único, hasta las redes colapsan, son tan sensibles, el desarrollo todavía del internet, que dependemos de conexiones de cables y todo, porque no tenemos, sí ya hay internet satelital, no sé hasta qué punto pueda funcionar el internet satelital en un momento de una situación tan emergente, ¿va? Pero la radio tiene vigencia. Escuchaba a mi hermana vive en Ciudad de Nueva York, y dice, fíjate que le dije a mi hija que hoy que pasara por el súper, comprara candelas, comprara ¿cómo se llama? Pilas, porque no sabemos la tormenta que afectó ayer. Sí, terrible. Entonces no sabemos todos los estragos que iba a generar. Mejor hay que estar prevenido, porque cuando fue las inundaciones de Sandy en Nueva York, la única radio que quedó al aire fue CBS. Y a través de CBS, imagínate en la Gran Manzana, la radio CBS fue la única que quedó al aire, informándole a la gente. No fue el internet, no fue otro medio más que la radio. Y con esto lo digo, estoy reivindicando realmente a un medio tan maravilloso en el que hemos trabajado casi toda la vida, tú y yo también. Radio Nacional. No, yo estuve no solo en Radio Nacional, estuve también en KL. Sí.
estuve en la UCA, YSUCA, y también en una radio que fue muy buena, nació muy buena, pero su tiempo de duración fue muy corto, Cadena de Oro, de los Toros. Sí, la Cadena de Oro, creo que fue, después de la Cuscatlán, la que más me gustó en deporte. Sí. Claro, se llevó se llevó monstruos. Sí, recuerdo que también en yo con Mayavisión colaboré sí. Así esporádicamente, en momentos bien especiales. Cuando fue el triunfo del presidente Funes en el año 2009, yo estaba en el hotel, ahí donde se celebró la conferencia. Entonces yo no estaba haciendo radio y estaba transmitiendo Alfonsito Portillo. Y me dice, compañero, ayúdeme, porque ¿De Cabañas él? No, él es del Cantón Soledad de San Rafael Cedro. Sí, de queja la paz. Una linda persona, Fonchito. ¿Qué se ha hecho, Alfonso? Allá está. ¿Ahí está? Se ha hecho empresario, agricultor ahí. Oh, mire. Está vendiendo whisky, ayote, y también hace sus en vivos en internet. Ay, qué bueno. Promueve el turismo ahí del lugar donde él vive, de la zona. Entonces, Fonchito, ayúdeme porque yo solo me voy a fundir. Ya me dio el otro teleo porque no sé qué se había hecho Guido. 10:30. ¿Estaba en la cabina? No estaba en cabina. ¿A qué horas? Como 10 u 11 de la noche. No, solo se había quedado el operador. Guido se fue. No estaba Guido. Bueno, el aire. Sí, pero te puedo asegurar. Porque si estábamos todos en la radio, lo estoy diciendo porque... Te puedo asegurar que yo no escuché a Guido. Entonces solamente estaba Fochito al aire. Y hemos empezado a caminar rumbo al redondel Maferrer, en la hondonada, caminando con Fonchito, caminando y transmitiendo. Y tanta fue la emoción, la adrenalina con Fonchito, que en la medida que nos íbamos acercando a la tarima principal, que estaba pero copada de no menos de 30, 40 mil personas. Y cuando nosotros íbamos hablando, sentíamos el eco, el feedback también de nuestras voces que estaban al aire y la gente estaba escuchando la transmisión, porque nosotros íbamos casi corriendo cerca del carro que conducía al entonces futuro presidente. E íbamos nosotros describiendo con Fonchito que cuando hemos llegado a la tarima principal y entonces nosotros hablando de las dificultades que teníamos para pasar, nos abrieron un cordón como seguridad para que pasáramos con Fonchito haciendo el 1-2 y hemos subido y recuerdo que nos ayudaron a subir a la tarima principal y de allí llegó la transmisión y empezó el acto político. No le digo, o sea, para mí fue y ya a esa hora, casi 11:30 de la noche, todos los medios estaban fuera, solo nosotros. Y se escuchaba en el sonido local la transmisión en vivo. Sí, son momentos que marcan la pauta. Esto como, yo recuerdo, estamos hablando de radio, en el 98, 97, 98, 99, y esa flor me la he hecho yo. El primero que, no derecho, sino que yo de 18 años escribí para Radio Exterior de España. Para preguntarle si yo podía agarrar su señal. Y van a decir, en el 98 no había internet. Es que hay unas cosas cuadradas que le llaman radios. Y estaban los de onda corta. Y en onda corta, Radio Exterior, sí se agarra. Y me contestaron.
de que era un placer, de que desde El Salvador, tierra de Mágico González, para mí eso era tener los derechos de transmisión. Hoy, entonces, desde esa época, nosotros transmitíamos la Liga Española. Qué gratis. Y, sí, pues sí, en la radio. Y yo llegué a los deportes de la Mayavisión con Mauricio Herrera, porque yo era el único, él decía, que no iba con el Real Madrid ni con el Barcelona. Y sí me gustaba la Liga Española y sí sabía, porque mi equipo era el que a mí me gustaba y me sigue gustando, es el Deportivo La Coruña. Entonces me decía, vos te podés lo que los demás no saben, me dice. Y Real Madrid, hablo yo, me dice. Perfecto. Entonces a mí me tocaba esa coordinación todos los domingos desde las 9 de la mañana. Ahí estaba. Y así fuimos caminando. Pero yo les decía, eso era una cadena los domingos en la mañana, todos esperando la señal de los partidos. Y que los que trabajamos en deporte sabemos que eso es como dice, un alivián, porque puedes descansar un buen momento mientras te preparas para lo demás, porque tenés un trozo de señal de respaldo. Con la narración de las voces. Ah, no, clásicos. Y no sé, los tuvimos unos 6 años quizás eso. Y yo les decía, yo tengo los derechos. Y yo molestaba a Mauricio. Pero yo me fui en el 2001, si no me equivoco, finales del 2001, a la Cucatlán. Pero le decía, te voy a dejar derechos a vos, pero también voy a llevarlos para la Cucatlán. Y también lo transmitíamos en la Cucatlán. A la Cusca le decía... La más chucha. Le puso, ¿cómo se llama? Don Hernán Quesada de la Torre se ideó un eslogan: nuestros reporteros caminan, caminan. Pues sí, porque no tienen vehículos ni les dan vehículos para que salgan a reportear. A mí, cuando me iban a dejar a veces, les decía, no, déjenme entrar a la colonia, porque a veces en carros de la Fuerza Armada, de los soldados, no, yo no voy a entrar así, o sea, ¿cómo yo voy a entrar en algo así? No. Y sabían ustedes, amigos, los que les gusta el fútbol, iban al estadio Cuscatlán a ver los partidos de la Liga Mayor y de la Selección Nacional, la voz que ustedes escuchaban cuando decían, por cortesía de... Gol de KL. No, por cortesía de Gol de KL, o por cortesía de X empresa, sale el recluta Portillo e ingresa fulano de tal. ¿Saben quién era la voz? ¿Saben de quién era la voz? Pues aquí de don Francisco Gómez. Ese me tocó a mí. Fue la voz oficial durante muchos años de el sonido local del monumental Estadio Cucatlán. ¿Cuántos años fue? 9. 9 años. ¿no? Sí, y cuando Yamil Bukele anunció su candidatura, fue uno de los pequeños puntos que él dijo que tenían que aclarar para que regresara la selección al Estadio Cuscatlán. Vaya, hoy me di cuenta que fui de los pequeños, ahí me pidieron mi salida. Que le recuerden la voz, hombre. ¡Gol! Sí, ahí no, pero ¿cómo? Para que reconozca aquí la afición que pudiera estar escuchando. Sí. Mire, me hubieron puteado. Porque fíjense cómo era. Yo era de la Alianza. Era del FAS. Bueno, los de la Alianza decían que yo era del FAS, los del FAS que yo era de la Alianza, los del Águila que era de cualquiera de esos, los del FIRPO no me querían. Y les digo, están tan equivocados. Yo no era de ninguno. El mío es el Marte. O sea, fíjate que en eso coincidimos. Cuando yo no sabía nada absolutamente políticamente, no sabía nada quiénes eran los patrocinadores del Atlético Marte. Le estoy hablando de finales de los 60, que yo era un niñito, chiquito, y principios de los 70 yo era marciano. De aquellos grandes jugadores, yo nunca... Eso era, no me agrada. ¿Eso era? Déjame explicar. Entonces,
de esa época, Ruballo, Edenilson Franco, bueno, tantos jugadores, el Indio Vázquez, todo eso, Fay, que jugaron en Atlético Marte. Yo era marciano en esos años, pero ya cuando me enteré que eran los militares y todo, entonces ya me alejé de la alianza y me hice por un periodo muy corto, me hice fascista cuando jugaba ahí el Mágico, Casadei y todos ellos. Después un espacito, Albo. Pero ya una vez que el Marte fue independiente, empezó la época de otra. 94 para arriba. Ajá, correcto. Yo, fregándoles de otros cheros, vuelvo a mis raíces. Hoy soy marciano. Y aunque el Marte no esté hoy en la AFA. Sí, está en la AFA. Pero si algún día regresara a la Liga Mayor, sí sería marciano. Sí, porque no sé, quizás por esos años que no sé por qué me gustaba el Marte. No, es que un equipo de... Y yo le decía, ¿cuándo fue? El jueves, creo, sí, el jueves. Me invitaron a comer al Charrúa. ¿Donde Albert Fay? Sí, donde Albert Fay. Y estaba Albert Fay. Ahí estaba Albert Fay, ahí estaba Faguaga, ahí estaba el Lobo Ramos, o sea, todos. Estaba el Papo Castro Borja, estaban... varias generaciones. Sí, estaban ahí cenando, entonces yo me hice algunas fotografías con ellos, y les decía que yo, un tiempo, mis orígenes, en un principio fui marciano, entonces estaban acordándose de cuando jugaba en Marte, aquel hijo del presidente Luis Felipe Romero. Que le decían el hijo del hombre. El hijo del hombre, pero era el muchacho, que era buena gente, pero era buena gente, futbolista no era. Futbolista no era medio prepotente, sí, dicen, pero ahí y recibía bendiciones de medio mundo cuando entraba a jugar con la selección, porque estuvo jugando con la selección nacional, claro, también. Fue el Mundial, ¿no? No. Entonces, pero le daban su ratito en la selección nacional. Sí, era el hijo de... ¿Cómo era? Entra, el hijo del hombre. El hijo de papi. Solo a modo de aclaración, y fíjese que sí tienen razón. Yo me fui a la Cuscatlán, mas no me fui de la Mayavisión. Yo fui a trabajar a la Cuscatlán a deportes, porque yo fui de esos casos extraños. Yo de niño no escuchaba la KL. Me gustaba la Cuscatlán. O sea, estar oyendo a Hugo Adiel Castro para mí era era algo de otro mundo. Él ha sido el mejor relator, porque él no es narrador, relator de El Salvador de todos los tiempos. Ay, escuchar a don Hugo una velocidad, una adicción. No, el mejor relator de fútbol de El Salvador de todos los tiempos. Y digo, es importante reivindicar la memoria de estos que se formaron en el empirismo, pero como que hubiesen ido a una universidad. Y por ejemplo el Pato Alfaro. El Pato Alfaro era primo del presidente Romero, porque don Raúl era Raúl Ernesto Alfaro Romero. Pero una vez en KL estaba haciendo su Pato Comentarios, recuerdo. Sí. Y yo estaba nuevito en KL. Llego y empieza a grabar y yo me le quedo viendo. Y después le digo al operador, préstame la grabación. Y transcribí los 5 minutos de su comentario. Solo una palabra repitió en 5 minutos. Y todo improvisado. Y la improvisación, pero él lo que hacía era un ordenamiento de ideas en un papel. Y como que iba leyendo. Ese hombre era verdaderamente impresionante. Impresionante al micrófono. Entonces, termino de aclarar. ¿Para qué? Entonces era mi radio de niño.
Y el único momento que traicioné a la Cuscatlán fue cuando salió la cadena de oro. O sea, era otro. Creo que ahí habían hecho un buen mix. Antagonistas, prepotentes, vendidos, todo estaba ahí. Sí. Lo mejorcito de cada sector. Me encantaba. Y yo todas mis vacaciones las pasaba donde una tía, en la colonia Laico. Una tía abuela mía, que vivía a 2 cuadras de la... Entonces, yo llegaba, tocaba y me dejaban pasar. En cadena de oro. En la cadena de oro. Yo era el responsable de prensa. Bueno, pero yo llegaba a los deportes. Al mediodía. Con Freddy. A mí el que me dejaba entrar, o sea, el que me dejaba ver, era Jorge González. Sí. García Aguirre. Jorge, sí, Jorge. Él. Y era buena onda. Y después, pero como él era un lapso bien pequeño, sí. él comenzaba, si no me falla la memoria. Entonces siempre me dice, ¿qué onda? ¿Pasó Cipote? Les estoy diciendo que yo tenía 14 años, sí. 15 años. Y ahí podía saludar a don Carlos Osorio. A don Carlos. Era él, hola. Maestro. Pero con eso me sentía satisfecho. Ya cuando comenzaba Neto Aparicio con Arnoldo Batras, ya me sacaban, porque no eran personas muy accesibles en esos momentos. Don Arnoldo. Pero cuando desapareció la cadena de oro, volvía a mi raíz, que era la cadena Cuscatlán, en deportes. Jamás escuché nada más, no me interesaba. Eran los deportes, la cobertura de la cadena Cuscatlán era gigante. Sí. Era mucho más grande que la de la KL. Sí, porque en tiempo. Es que tenían repetidores. Y podíamos ir a cualquier, a cualquier lado. De ahí, cuando yo comencé lógicamente en la Mayavisión, y que Mauricio Herrera, ahí sí me reclutó de 17 años, ya me quedé ahí, pero siempre escuchaba la cadena de oro, porque uno escucha todo. En el 2001, me llaman de la cadena de oro. Julio César de la Cruz y Tony Melara. Mira, queremos platicar con vos. Como son amigos. Y quedamos de vernos en el centro de reuniones del deporte, del fútbol salvadoreño, en el Mister del Estadio Cuscatlán. Yo vivía de todas formas por ahí. Y llegué, fíjate que queremos que te incorpores con nosotros. Pero yo estoy en la Mayavisión, o sea, y la Mayavisión a la Cuscatlán es una distancia enorme. No, o sea, no, pero a ustedes les van a permitir. Sí, ya te propusimos y dijeron que sí, los jefes. La cuestión era que... Era ideológico. Sí, es que a eso vamos, porque nos hemos encauzado en esta conversación, precisamente que eso lo permitió precisamente después de la firma de los acuerdos políticos, de los acuerdos de paz. Abrió estos tremendos espacios y empezaron a ir desideologizando poco a poco. Eso lo permitió precisamente por eso, porque en un ambiente totalmente polarizado como el que está hoy, ni pensarlo. Sí. Si a ti te quitan... Estamos como en los 70. A ti te quitan de la voz oficial del Estadio Cuscatlán con la llegada de este señor, la cuestión es estrictamente, diríamos, ideológica. Que en ese momento que te contrata Cuscatlán, a este momento no hubiese sido posible. Sí. Ahí demostraron ya una madurez. Una madurez completa. O sea, porque yo ya era editorialista en la Mayavisión. Claro. Yo leía el comentario, lo hacía y todo, o sea, era algo así. Entonces, ya cuando me dijeron, sí, todo se puede, va a ser así. Pero yo tengo que ir a platicar a la Mayavisión, con los jefes. Fui y les dije, fíjense que me han dicho esto. Solo se quedaron callados. Y no vas a tener problemas ahí. No, y les dije, y se los dije en los dos lados.
yo no mezclo el cebo con la manteca. Claro. Yo no voy a hablar de política. Claro. No voy a hablar de realidad nacional. Voy a hablar de deportes. Sí. Y a todo esto, yo ya estaba sacando la especialidad de periodismo deportivo. En la U. En la nacional. Uh-huh. Y la primera fue. Uh-huh. Y bueno, me dijeron, probá. Si no tenés problemas, te regresas con Mauricio. Pero había que hablar con Mauricio Herrera todavía. Mauricio no lo tomó bien. Y él no le estaba viendo ideológico, sino que era más, no hombre, sigue conmigo. Cuestión de competencia, sí. Y como ese año me habían dado la espiga dorada. Además. Sí. Y yo me sentía el pavo real, o sea, me dan la espiga dorada y me llaman de la radio, que yo siempre quise trabajar en deporte. Y así me fui. Y les digo, jamás confundí el cebo con la manteca y jamás hablé en la Mayavisión de deportes ya y en la Cuscatlán de política, porque sabían que no. Es más, en la Maya Revolution. Exacto. Y además, imagínense cómo son las cosas. Cuando nos tocaba formación y cosas, para mí era. Entonces ahí llegamos a un acuerdo para que yo no llegaba. Había lunes a veces, entonces les decía, pero yo trabajo en otro lado. Y se hizo un acuerdo y prácticamente me desaparecieron de eso. ¿Y los locutores? Todo el conjunto 5, el conjunto civil. O sea que pero solo en ese sector era. En este caso era el lunes cívico. Quienes estaban como locutores deportivos llegaban. Se cuadraban. No es que nos cuadrábamos, sino que había una. Claro, uno debe de entender a dónde estás. No, claro, sí. No hay problema. Y les va a parecer increíble. Llegué a tener, y sigo teniendo, creo yo, una amistad con los jefes, no de la radio, sino que militares. Exacto, los que llegaron todos del conjunto 5. Y gran apoyo. Y nunca me metí a hablar de otra cosa. Sí. Pero aquí viene, y yo les decía, es que yo trabajo con Dios y con el diablo. Solo que no sé quién es Dios ni quién es el diablo en este caso. Y con esta termino. Y volviendo al Atlético Marte, una vez, hace, no sé, unos 5 o 6 años, por ahí, les dije, porque ojo, fui presidente del Marte por 6 meses. Ahí va la liga. Y en segunda estábamos. Y me senté con unos militares y les digo yo, ¿y qué se siente? Que el equipo de la Fuerza Armada, de los militares, de la guerra, al que le descontaban un colón mensual a todos. Los laditos. El presidente hoy sea alguien de izquierda. No hablemos de eso. Ahí dejémoslo. Vos no sos más que un marciano más. No metas otra. Yo solo me reía diciéndole, soy el presidente del equipo este. En la junta directiva he pasado por todos los puestos. Lo que se les ocurra, ahí he estado. Pero ese. ¿Y ahora quién lo tiene? Hugo Carrillo siempre. En AFA. Sí. ¿Y por qué no lo sube a tercera? Es muy caro. Está dejando ahí, o sea. Hemos tenido la posibilidad. ¿Y a dónde es que? En Ilopango. En Ilopango. Pero nunca vas a los partidos. Sí, yo fui. En la AFA he sido vicepresidente, en este ya no, en 2 torneos. Actualmente soy el último vocal de la directiva, porque ahí yo les digo, si me toca llevar agua, me toca conseguir y andar fregando a medio mundo para los uniformes, esto, lo otro, y aquí. Y no llega un jugador del que fue. No, nadie. Eso es lo injusto del fútbol. Eso. Sí. Bueno, en fin, 8:25. Oscar Venancio, gracias por estas pláticas, por lo menos a mí me llenan. Distensiona, es que mire. Es que el día que entendamos, y les digo, no es que nos echemos flores, que entendamos esta madurez de que podemos estar. Sí. Porque él estaba solo en la Radio Nacional coincidimos. Yo no era que trabajaba ahí realmente. No, yo tenía un programa.
Pero yo lo sacaba y ahí nos poníamos a hablar de música y no había problema. De un poco de todo. Y por ejemplo, hoy empezamos vamos a cerrar con esto también. El acto de demostración de descontento que hay de la gente con el estado de cosas en este país, donde la gente le está reclamando al gobierno transparencia en el manejo de los dineros del Estado, le está reclamando qué se hizo o en qué han invertido la plata de las pensiones. La gente le reclamó también por una justicia contra miles de personas que están, digamos, literalmente pudriéndose en las cárceles injustamente, y de todas aquellas personas que están enfermas o que se están muriendo diariamente. Los reclamos también de los despedidos del sector salud y de toda gente que se ha muerto por la falta de asistencia médica, por atención de enfermedades crónicas, cáncer, insuficiencia renal. Pues ahí iba representado toda esa gente pidiendo, señores, reflexionen, y de una forma pacífica, y otros en su mundo también pidiendo por respeto de la soberanía, protestando contra la intervención estadounidense en el mundo, en Venezuela. Una pancarta ahí pidiendo la liberación de Maduro, preso allá en los Estados Unidos, que se lo llevaron de una forma bastante rara, porque algunos hablan hasta de traición de su entorno. Entonces, pero en el camino se está demostrando como que no. ¿No qué? No hubo traición. ¿Cómo que no? Si yo hablaba con un amigo que trabaja para una agencia y es cubano, y decía, esa noche se había cambiado 2 veces. ¿El qué se había cambiado? Para ir a dormir. Maduro se cambiaba todas las noches, no dormía en un solo lugar. Sí, eso sí. Y esa noche se cambió 2 veces. Unas horas en un lugar y se fue a otro lugar. Y siempre lo fueron a afianzar. Entonces, es una cuestión bastante rara. Y después leemos trabajos de investigación de medios importantes, serios, diciendo de que las conversaciones de la gente del ala de Trump con gente del chavismo venían de meses atrás, y que a Maduro ya le habían dicho, váyase, hombre, deje el barco, pero al final le cayeron. Entonces hay una serie de elementos, ¿no?, que no los damos como hechos consumados. Se dicen tantas cosas en el mundillo de la política, hay tanta conspiración que mitad verdades y mitad medias verdades y medias mentiras. O sea, yo no lo estoy dando como hecho concluyente, pero también nosotros no podemos pensar ideológicamente y decir, no, que esto, que no, y creer en el purismo ideológico. No existe. Lo que existe son intereses y intereses económicos de grupos políticos. Entonces, está bien raro. Está bien. Verense, qué agradable plática. Vamos a ver qué hacemos para el Mundial. ¿Qué será algo, hombre? Eso, hombre, fíjate que yo otro amigo le estaba diciendo, puta, hagamos algo. Perdón la expresión. Sí. Hagamos algo para el Mundial, las rápidas del Mundial. Sí, hombre. Hagámosla. Platiquemos, sí. Pero solamente decime en qué hora nos conectamos, no vengo acá, para mí no hay ningún problema. Debería ser por la mañana,
en el ínterin que tenemos después de la entrevista o algo así, para hablar de la jornada anterior y lo que Sí. viene. Y las proyecciones de cómo va a estar, si es que hay mundial de fútbol. Que eso es otra. La FIFA por mucho menos sancionó inmediatamente a Rusia. A Rusia. Inmediatamente, y hasta ahora sigue sancionado. No por mucho menos. Bueno, pero por la invasión a Ucrania no ha sido. Pero esto ha sido mucho más grande. Sí. No mucho más grande, pero las dimensiones, el atentar contra los derechos humanos de nuestros migrantes, algo tan indignante. Es que volvemos al inicio de la conversación. Ir a sacar a un presidente no es... ¿Cómo no? Es grande, es gravísimo, pero lo que preocupa es cómo el fascismo está controlando en nuestra vida. Pareciera que esta segunda década del siglo XXI es muy parecida a la segunda década del siglo XX, cuando se fue empoderando el fascismo en Europa, ¿no? Sí. Que llevó a la Segunda Guerra Mundial. La crisis económica de 1929 y todo eso que degeneró, por ejemplo, y el estallido en Italia con Benito Mussolini, el hitlerismo en 1933, la utilización de la Gestapo y hoy del ICE contra su propio pueblo. Entonces, todas esas cosas enturbian, y coincidentemente en 1936, es decir, hace 100 años, 90. eran 90. ¿Cómo? ¿26 o 36? No, 36. 90 años. Hace 90 años. Por coincidencia, eran los Juegos Olímpicos y hoy es el Mundial. Enturbiado por una situación, por guerras sucias, y hoy enturbiado por este movimiento en los Estados Unidos de ultraderecha, el MAGA, que son fachos. Que son fachos también. Que un amigo le regaló a Maduro un Rolex, que lo andaba, que era bien bonito, que por ahí era que lo estaban controlando. Es probable. Es probable. Ustedes son alcanzativos. Es probable. Sí, o sea, sí. Todo puede ser. Todo. Qué cosa. Bueno, Óscar Venancio Ramírez, periodista, está con nosotros. Sí, hagamos algo para el Mundial. Hay que hacerlo. Ya dijo Alemania de que si se sí. meten con Groenlandia, ahí terminó. Ahí sabotearon el Mundial completamente. Sí. Pero no creo que lo haga. Es que Estados Unidos ya en Minneapolis ordenaron el despliegue de la Guardia Nacional. Vamos a ver, ahí ese es un punto de inflexión bastante interesante en Minneapolis, porque Minneapolis representa... Es un estado rebelde. Y Trump sabe perfectamente que doblegando a Minneapolis... Ahí se comió a todos después. Se los comió a todos. Es un bastión de resistencia. Es una guerra interna ahí. Terrible. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Quiero saludar a doña Laura Regina Pacheco. El sábado tuve el placer de saludarla en la conmemoración de los 20 años del fallecimiento de don Chafik, que lo tenemos allá enfrente, de Chafik Handal, y la pude saludar a ella, a muchos amigos, y qué bueno sentir el cariño, el aprecio de tantas personas, al igual que ayer en la marcha, que se nos acercaba cualquier cantidad de personas. Se identificaban y sí, entonces ahí es donde decimos, estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Esa es la gente que nos interesa mucho, así que vamos a ver cómo. Así que saludos a doña Laura Regina Pacheco, muy jovial, muy alegre, muy linda, sí. Y tuvo el honor de hacer guardia ahí en la tumba, ahí el sábado. Yo recuerdo que yo pude hacer guardia en el Auditorium de Derecho de la Nacional. 2004. Y que estaba ese lugar, pero repleto. Y bien recuerdo de que cuando entramos la comitiva, digamos, de la radio, de la Mayavisión,
nos dejaron entrar y todo, pero la fila para hacer la guardia era interminable, se salía del auditorio. Y fíjese que en esa ocasión yo tenía un noticiario con Raúl, Noticias y Deportes Monumental. Y desde la Plaza Cívica, el día un acto previo a su funeral, hubo un acto público en la Plaza Cívica, si te recuerdas. Sí. Hubo un cordón y a mí me permitió Nidia Díaz pasar ese cordón y entrevisté en vivo a Maduro. Maduro mide como 1.90 y recuerdo que el walkie-talkie que andaba no era canciller todavía. Era el presidente de la Asamblea Nacional en esos días. Eso fue en 2004, pero antes de 2004, en el año 98, entrevisté aquí a Hugo Chávez. Estaba Fernando Aragón, que trabajaba en el noticiero en esos días, Bernardo Valiente, que trabajaba en la prensa gráfica, y su servidor. Y nosotros estábamos ahí en la asamblea, ahí tertuleando con los amigos, cuando de repente llegó Hugo Chávez con 3 o 4 personas que lo acompañaban, ni sabíamos quién era. Y dijo, señor, amigos de la prensa, dijo, que queremos que ustedes nos permitan tomar nuestras declaraciones. ¿De dónde vienen ustedes? Somos venezolanos. ¿Y usted quién es? Le pregunté yo. Yo soy el teniente coronel Hugo Chávez Frías, próximo presidente de Venezuela. Y entre nosotros, pajero. Pajero. Entonces, y el tipo se sentó y le pusimos la grabadora y una cámara, la del 6. Y si alguien del 6 me escucha, busquen 1998 y van a encontrar la entrevista con Hugo Chávez. Y bueno, y me dice Bernardo, ¿vos vas a hacer algo de esto ahora? Dejémoslo para el viernes. Pues no le dimos importancia. Sí, no sabíamos quién era. El siguiente año, ya cuando era presidente, en 1999, yo estaba en México. Y entonces me dicen, yo estaba trabajando con la cadena ABC en México, y me dicen, oye, me dice el productor, que se llama Porfirio Patiño, era el productor en esos días, y me dice oye, acompaña a la reportera, que era una señora que ya murió, se llamaba María Elena Meneses, acompáñala, y darle algunos tips ahí. Entonces me fui con ella y Hugo Chávez no quería hablar ese día. Estaba con el presidente Zedillo en el Palacio de los Pinos y yo le dije, presidente, le dije, aquella vez usted nos buscó, llegó buscando lo que quería que nos lo entrevistáramos, hoy yo lo busco. Y él volvió a verme y me dijo, salvadoreño, me dice, ven para acá. Ya vimos cómo entramos y logramos entrevistarlo. Yo en el 2009, a quien no lo saludé, o sea, sí lo vi, fue a Maduro, que venía como canciller. Sí. Acá en el salón, como usted dice, grandote. Sí. No, de traje gris. 1.90. Sí. Bueno, hoy sí, ven. Sí. Ya nos despedimos como 4 dedos. No nos queremos ir al final. que idea trae idea. Pues pero sí, fíjese que he venido viendo que ha venido subiendo la cantidad. En TikTok sí está grande. Sí. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Venancio, gracias, hoy sí. Ok, ha sido un gusto, Francisco, y quedamos pendientes con la rapidez. Sí, tenemos que hablar eso para final y ver cómo hacemos. Lo hacemos obvio, ya esto es por diversión, otra cosa. Sí. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Los invito a mi programa de televisión en Agape TV, Canal 8, los miércoles a las 8 de la noche. Ahí estamos. Y los invito a que hoy a las 10:30 vamos a estar con Ramiro Navas en el programa con RD Rebeldes. Vamos a hablar de las grandes marchas del país, las grandes concentraciones, qué razones nos han convocado
y han estado allí. Podemos hablar desde el funeral de Monseñor Romero, no, y esas también grandes congregaciones, el funeral de Chafik Handal, que fue impresionante. y yo siempre he dicho, yo tenía una misión, o sea, pero de trabajo, impresionante, y no la pude desarrollar. Nunca me encontré con la gente. No, impresionante. Era algo... Sí. Bueno, en fin. Gracias a todos por habernos acompañado. Continúen con radiolaRR.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional.